Muy buenas Santos, bienvenidos a otro nuevo vídeo. Hoy vamos a estar viendo cómo le hicimos los soportes nuevos al motor del Polaris. El problema que teníamos con estos soportes es que no podíamos deslizar el motor hacia adelante y hacia atrás. Y para poder hacer un sistema de tensión de cadena, lo que se nos ocurrió que era más fácil era poder mover todo el conjunto de motor, piñón, colector, que todo fuera todo como en una sola cuna, para poder mover todo en conjunto hacia adelante y hacia atrás, y de esa manera poder entonces tensar la cadena. Ya hicimos todo lo que es la parte de los soportes exteriores, eso es lo que vamos a estar viendo en este vídeo, y ahora lo que nos queda es hacer los soportes que van aquí en el chasis para luego poder atornillar todo, deslizar y probar más o menos todo. También estuvimos cambiando el sistema de transmisión de potencia, ya que las cadenas nos las estiraba muy fácil, y lo que vamos a hacer ahora es poner un doble piñón. O sea, antes teníamos un sistema de un solo piñón arriba y un solo piñón abajo. Ahora vamos a tener dos piñones arriba y dos piñones abajo con dos cadenas, y además subimos el nivel de la cadena. Es decir, antes teníamos una cadena de 5 octavos y ahora tenemos una cadena de 3/4, al igual que los piñones. Eso quiere decir que el piñón es más gordo, la cadena es más gorda y por ende más resistente también. Bueno, lo primero que hicimos fue coger un cartón y hacer una forma de lo que serían los refuerzos que queríamos ponerle aquí a la parte del soporte. Luego de eso también le hicimos unos agujeritos con la broca, y tenemos ahora también una herramienta de embocinado que vamos a tener disponible en nuestra página web, que ya van a ver cómo la utilizamos para darle también ese embocinado a los agujeros para que se vea un poco mejor, y aparte le da mucha más resistencia a las chapas, la hace mucho más dura. Lo que vamos a terminar haciendo es probar todo con piñones industriales, con cadenas industriales. Bueno, después de que sufrimos un poquito tratando de montarlo aquí para allá, al final ya habíamos decidido que íbamos a hacer este tubo que está aquí, ya lo habíamos hecho nosotros, este refuerzo del chasis. Vamos a hacer otro exactamente igual de este lado, por eso ya quitamos este tubo que tenía aquí, para poder meter también el motor un poco mejor. Y nada, y ahora con el motor puesto ahí en su sitio presentado, lo que nos falta hacer entonces ahora es hacer los refuerzos obviamente del chasis y los tubos donde van a ir sujetos el motor de este lado y de aquel lado, para que deslice para adelante y para atrás un poquito. Ya tenemos aquí la cadena alineada en su sitio. Podemos ver aquí el trabajo del doble piñón. Antes básicamente era algo así como este de aquí abajo, que es de un solo piñón. Y ahora, bueno, pues nada, los piñones son de 3/4, o la cadena de 3/4, y igual hay que hacerlo abajo ahora. Ya que ya tenemos el punto donde va a ir el motor, ya podemos hacer el piñón de abajo. Bueno, les recuerdo que si no están suscritos, suscríbanse al canal. Si les están gustando los vídeos, dale like, comparte, que nos ayuda un montón aquí a seguir subiendo la calidad de los vídeos y mejorándolo un poco, que es lo que estamos tratando de hacer ahora. Ahora tratar de traer los proyectos de una mejor manera, para que sean un poquito más digeribles para ustedes aquí en YouTube. Así que nada, si te está gustando, ya sabes, like, comparte, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo.